nada, sino como ir más como a lo más importante, ¿cierto? Como contar un poquito quién soy yo, cuáles son mis habilidades y mucho más, y hasta qué color me gusta, eso también es muy importante y no lo había tenido en cuenta de esa manera. Entonces, muchas Ajá. gracias, fue muy chévere. Igual el ponerle el valor a mis compañeros también me dedicó mucho tiempo, pues como tenemos un grupo que estamos desde que empezamos la carrera, entonces buscar, por ejemplo, el valor de Paola, de Marta, de Alejo, todo fue muy chévere. Sí. Pero he ahí la respuesta a por qué ponía ese punto ahí, para mirar las habilidades transversales de las personas. Y asimismo es muy bueno que hagan ustedes un ejercicio. No sé, muchachos, pues yo podría mostrarles inclusive hasta mi hoja de vida como un ejemplo, no como el paso a seguir, pero si quisieran ver, y yo mantengo mucho en ese ejercicio, porque en cualquier momento, cualquier contratación, cualquier tema, yo mantengo mi hoja de vida actualizada. De hecho, es algo muy simple, como lo hablábamos nosotros en la clase anterior. Menos es más, y a veces ya los currículums llenos de asuntos, pues de hojas grandísimas, es muy complicado y ya se vuelve aburridor, ¿sí? Entonces, pues así como a grosso modo para que me comprenda también la compañera y pues aprovechando el ejemplo, voy a compartir una pestaña, a ver si me lo permite. Y ustedes me comentan en qué momento ya están viendo la pantalla que yo estoy compartiendo. Mire que yo Ya. inclusive utilizo Canva, que es algo que es muy básico, pues no utilizo ni Illustrator ni Photoshop, pues no, realmente es algo muy básico. Y miren cómo yo pongo pues la formación, el nombre, y ya acá pongo la formación académica y pongo unas competencias y unas habilidades. Esto es lo transversal, muchachos, porque esto solo habla de los cartones que cuelgan en la pared de la casa. Pero esto me dice cómo desde el desarrollo humano yo puedo desarrollar mis actividades. Ahora, ¿por qué les decía el perfil profesional? Es cortico, es muy cortico, pero en ese cortico debe decir todo de ustedes. ¿Sí? Ahora, experiencia laboral, ustedes pueden empezar a hacer el listado, pero también, si es un analista de selección que mira solo lo puntual y la primer página y chao, dejen las áreas de aplicación por experiencia, porque muchas veces en esto empiezan, ve, sirve para esto, ah, mire, sabe lo que a mí me sirve, ah, sí, venga, contratemos. Entonces hay que ser como muy tácitos y puntuales, o sea, como el cuento que decían por ahí, que pega primero, pega dos veces, hay que pegar duro, ¿sí? En el buen sentido de la palabra y de lo que aplica en el entendido de esto del perfil profesional. Primer página, tiene que decir todo de ustedes y tienen que lograr que diga todo. Ahora, se amañaron, bueno, esta fue mi última experiencia laboral, pero de ahí en adelante, listo, las otras experiencias. Y los proyectos, miren, mi hoja de vida son 3 páginas, con todas las formaciones complementarias, ¿sí? Pero lo hago esto, muchachos, para que vean cómo tan condensada tiene que ser una hoja de vida. Y es muy complicado y por eso requiere tanto tiempo, porque realmente hay que buscar las palabras precisas, el modelo preciso, el estilo preciso. Ahora, muchos dirán, ese estilo no me gustó. Perfecto, es que de eso se trata. Cada quien de entrada, como lo decía Victoria, desde su hoja de vida empieza a dar ese elemento diferencial. Entonces, ahí mostré también, Marta, un poco de cómo yo dividía las competencias transversales independientemente a lo técnico, para dejar unas claridades. ¿Sí? Estamos, Profe, muchachos. Dímelo, claro que sí. profe, una pregunta, es que no sé, o sea, los certificados, digamos que los certificados laborales, mmm, ¿eso en qué momento entonces va? Porque, por ejemplo, yo en la hoja de vida tengo todo, pues tengo toda la No, información y todos los no. certificados, porque yo pensaba que, digamos que si revisan su hoja de vida, al mismo tiempo entonces como que llaman a verificar si usted trabajó en eso. Entonces, ¿en qué momento uno las pone? O ya cuando se lo solicitan. No, mire, ahí les voy a explicar algo
que está relacionado con la ley 1581 del 2012, todo lo que tiene que ver con tratamientos de datos e información documentada. Yo creo que pues aquí, creo que muchos, pero más me remito a Victoria, que ha trabajado plataforma estratégica y MIPG, que el tratamiento de la información documentada y la reserva de los datos personales es algo que se debe respetar hasta el primer filtro del proceso de selección en cuanto al manejo del recurso humano, ¿sí? Uno que debe comprometerse a que la información que suministra en su hoja de vida sea verificable, veraz y oportuna, ¿sí? Pero el manejo de datos, todo lo que tiene que ver con portabilidad y soportabilidad, es posterior al reclutamiento. Entonces, en la hoja de vida no es necesario llenarse de certificados. Ahora, cuando ya está la intención de contratarlo, cuando ya usted pasó una terna de selección y solo quedan 3, quizás ahí sí sea el momento de entregarle los documentos verificables. Pero antes no es necesario. Sí, así es. Incluso muchas personas acostumbraban en la hoja de vida colocar que certificaba que la información era verídica, ¿cierto? Ajá. Para, pues como diciendo que sí es de verdad, pero sí es así, como dice el profe. Entonces, Marta, para que tenga también en cuenta y los demás compañeros que tuvieran esa duda, pues ahí también queda muy clara. Ya, porque yo sí tenía una de 3. Yo una vez le quité todos los certificados, pero profe, yo vi eso como tan poquito. Yo se los volví a meter. Pero ahora eso se está utilizando así. Llegan unas hojas de vida, pues doctorado en y una página nomás, y ahí pone las publicaciones, o sea, todo. Listo, Sino que pues hay momentos en los que hoy en día la formación nos exige diplomados, nos exige muchas cosas, entonces a veces es complejo condensarla a tal punto, pero sí en la medida posible es mejor darla muy condensada, muchachos. Entonces, haciendo esa retroalimentación, quiero remitirme a tratar el tema de hoy y pues les voy a solicitar tan amables que me indiquen en qué momento comienzan a ver la pantalla que voy a proyectar. Listo, se supone que ahí ya debe estar cargando. Me informan por favor en qué momento. Sí, profe, están. ¿Sí? Perfecto. Pero veo que no se está viendo como amplia la pantalla, ¿cierto? A ver, yo miro. No se ve amplia, estoy teniendo... Profe, luego no la tiene que ampliar, o sea, darle ahí abajo en la esquina para presentar, donde está, ¿sabes? Como X o... Sí, es que se supone que ya está, o sea, a mí me sale hasta el cuadro de resumen, pero no sé por qué se les ve a ustedes así. Es mi segunda pantalla y en mi segunda pantalla veo que ya está grande, pero inclusive no les está pasando, que es lo chistoso. Regálenme un segundo, por favor, muchachos, vuelvo a revisar. A ver si lo pongo entonces en esta otra pantalla y ahí sí lo ven ampliado, porque me interesa que lo veamos ampliado. Toda una pantalla, esta, ok. Ahí sí, muchachos, lo ven más amplio. No. ¿Qué pasa? Me está dando lidia hoy la presentación de esto, pues. Muestre a ver qué pasó aquí. Bueno, último intento. Si no, nos vamos así. Porque tampoco me estaba dejando ver la transición, que es más grave aún. No, mira, realmente no sé qué pasa. Bueno, muchachos, voy a empezar a dictarles la clase así que eso no sea un pormenor. Entonces, estábamos hablando de habilidades y técnicas de negociación. Y estuvimos haciendo una relación de lo que vimos anteriormente con este tema, ¿cierto?
Ahora, ¿qué me es muy importante, muchachos? Ahí alcanzan a ver todo, ¿cierto? Por esta imagen más que todo era que quería verlo ampliado, pero si todos me alcanzan a leer, pues no hay ningún problema. Sí, profe, se ve bien. Listo, muchachos. ¿Qué pasa? En los procesos administrativos, independientemente del objeto social o vocación de una empresa, debemos ser conscientes que existe una plataforma estratégica organizacional. Yo les pregunto, muchachos, durante la carrera, ¿ustedes han escuchado ese término? ¿Han trabajado ese término? No, profe, plataforma estratégica, no, señor. No. Ok, perfecto. Y si yo les digo misión, visión, objetivos, Ese sí. ese sí les suena más. Bueno, muchachos, realmente cuando nosotros hablamos de la plataforma estratégica organizacional, respondemos a la construcción de esos componentes que construyen la filosofía institucional de mi organización, pero desde un plano gerencial, ¿sí? O sea, entender la empresa en toda su integralidad y que cada diseño o cada proyección administrativa que yo haga, que espero que imprima la fuerza de actuar de una empresa, hace parte de la plataforma estratégica organizacional, ¿sí? Y esta plataforma estratégica organizacional está compuesta por tres factores fundamentales, que son el factor ético, el normativo y el político, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero hacer yo para que quede muy claro esto de la plataforma estratégica organizacional? Yo quisiera que si yo les menciono ciertas palabras, ustedes me dijeran a qué plano pertenece, porque pues ustedes han trabajado muchos temas administrativos, entonces no tiene sentido entrar en detalle en qué es cada cosa, porque sé que lo conocen. Simplemente quien no lo recuerde es un recorderis y un desempolvado pues de cuaderno. Pero sí quiero que comprendan esa plataforma estratégica, los componentes que ésta tiene, a qué plano pertenece. Y asimismo entender la dinámica sistémica de las acciones. Ejemplo, la misión. ¿En qué parte la pondrían de esas tres? Donde se les ocurra, no importa. En lo político. En lo político. Ok. Resulta que la misión Ético. viene siendo transversal, porque la misión es lo que yo primero proyecto de mi empresa para luego diseñar el enfoque prospectivo, o sea, la visión a futuro de mi negocio. Ahora, la visión. Profe, no es lo mismo también. Es casi similar a la misión. Falso, caballero. También sería transversal. Bueno, es transversal en el entendido en que puede tener componentes éticos, normativos o políticos, pero yo no puedo tener la visión sin haber trabajado el objeto social de mi idea de negocio. Entonces, los tiempos cambian, el análisis situacional de la empresa cambia, pero la misión va a ser parte del momento presente y la visión del futuro. Y generalmente, la visión tiene más el plano ético y político, perdón, porque el normativo está más impreso en la misión, siendo transversal, o sea, eso sí no lo discuto. Ahora, los objetivos empresariales.
Y sabemos qué son los objetivos, ¿cierto? Profe, serían también transversales, porque tiene normativo, político, ético. Sí, depende cómo sean diseñados, pero realmente cuando uno tiene los objetivos, también lo manda más al plano ético y político, porque está relacionado con metas de cumplimiento y con el llamado a la acción de mis colaboradores. Ahora yo les pregunto, el reglamento interno de trabajo. Normativo. Muy bien, muy Ese bien, es normativo. totalmente normativo. Ahora, los manuales de procedimientos operativos estandarizados de una organización. Político. Normativo. Normativo, muy bien. O sea, ahí no tiene nada que ver lo ético porque no vemos la parte humana del ser, sino que quien ocupe el cargo se apropie de ese tema, de ese conocimiento para que aplique lo que necesita la empresa y cumpla con sus funciones y que la empresa pues opere como lo requiere la entidad territorial en la que se encuentra, la jurisdicción. ¿Sí? Ahora, pues esta es la más fácil. Una política ambiental, por ejemplo. Político. Político, por supuesto. Entonces, haciendo ese ejercicio, muchachos, a lo que voy yo es que mire que sí conocemos que es una plataforma estratégica, pero no entendemos y no habíamos comprendido que la visión sistémica organizacional nos obliga a entender que las plataformas estratégicas de las organizaciones son flexibles porque debo diseñarlas, pero deben responder a unos planos éticos, normativo y político, que todos los conocemos. Pero como administradores de empresas debemos saber que eso no es una receta. Que obviamente hay un listado de cosas por cumplir, así como, vea, esto es de acá, esto es de acá, esto es de acá. Asimismo, cuando usted llega a una empresa y usted aterriza, tiene que comenzar a mirar, ve, hay esto, falta esta cosa, por aquí están bien, debemos mejorar en esto y debo diseñar esto quizás. Pero o me adapto a la filosofía institucional o rediseño la filosofía institucional. Y rediseñar quizás la filosofía institucional me hace necesario hacer el análisis del primer segmento de ese flujograma. ¿Y esto qué me determina, muchachos? El clima organizacional. ¿Y por qué es importante la filosofía institucional? Me define la personalidad de la empresa y construye el imaginario del colaborador. ¿Será lo mismo la personalidad de la alcaldía de Pereira entendida como empresa a la de la alcaldía de Bogotá entendida como empresa, Victoria? ¿Me recuerda, Jamie, en qué empresas que trabaja? Tengo una duda. Profe, ya le iba a levantar la mano. Consente. Iba a decir, bueno, yo no sé si hay una filialidad, la verdad nunca lo he comprendido, pero Alcosto y Home Center son pares, ¿cierto? Pues no, eso no es que sean pares, somos vecinos nomás. Ah, son vecinos. Sí, es como una alianza por conveniencia nomás. Ah, ok. Pero así que tengan que ver, estén relacionados, no, profe, no. Entonces iba a hacer una pregunta, Jamie, ya aclarando que es al costo, ¿cierto? No, yo soy Home Center. De Home Center, perdón. ¿Será que la personalidad de Home Center es la misma que otro almacén de construcción hay así como conocido, relacionado con el sector?
Pues hablamos de acá de Pereira, Ayúdenme ahí. de los competidores más grandes, Sí, Hierros HB, Hierros de Occidente. exacto. Hablemos de ellos dos. No, o sea, Sabiendo que es la misma, o sea, la misma vocación del negocio, en teoría, sí, porque pues no nos podemos ir a nivel de especificidad, porque si hacemos un análisis de oferta, obviamente van a haber diferencias. Pero hablemoslos como sector. Y llevamos a la categoría de análisis de la filosofía institucional desde la personalidad y el imaginario del colaborador. ¿Será que podríamos hablar que la filosofía institucional es igual, siendo el mismo sector? no, profe, no, nunca. Es totalmente diferente. A pesar de que nosotros tenemos tiendas en todas partes, en diferentes ciudades, usted encuentra hasta tiendas, 4, 5, 6 tiendas en una ciudad. Las personas son como ese punto de diferencia en la forma en cómo actúan, se expresan y todo eso, aunque nosotros las políticas, las normas, el aspecto ético, todos somos iguales y yo sé que en esas empresas también la competencia les inculcan eso, siempre son las personas las que hacen la diferencia. Y el ambiente laboral, pues donde yo estoy, pues para mí está bien, porque si no, no llevaría 16 años ahí trabajando, porque uno, pues para ganar plata, uno puede ir a buscar a otra parte. En todo caso, sí, la diferencia es mucha entre los competidores y nosotros. No, hay similitudes, no le voy a negar. Hay muchas similitudes, Sí, pero siempre las diferencias siempre van a ser notorias porque cada empresa maneja pues sus normas, se rigen por reglamentaciones, pero en el aspecto ético sí todas siempre se basan por el mismo principio. ok, muy bien. Entonces, miren, volvemos a lo mismo. Ya bajamos al siguiente segmento, desde la filosofía institucional. Cada empresa construye, teniendo los mismos tres planos, su proyecto de visión, su cosmogonía, su cosmovisión, y eso brinda una identidad, ¿sí? Tanto que miremos Ara siempre es vecino, ¿cierto? Eso da unos rasgos culturales. Y así podemos empezar a mirar como elementos de valor que van aportando diferenciación, pese a que todas las empresas van a tener una plataforma estratégica. O sea, es como hablar también haciendo parte de la plataforma estratégica del organigrama. Toda empresa va a tener un organigrama y para eso creo que lo tenemos claro. Y sabemos para qué es un organigrama, determina las normas de máxima y mínima jerarquía y las relaciones de poder dentro de la organización. Fin, chao, ¿cierto? Y eso nos lo enseñaron. Pero también el organigrama debe responder a la naturaleza de la plataforma estratégica organizacional, muchachos. ¿Sí? El organigrama me imprime fuerza de trabajo y capital de acción para yo determinar la filosofía institucional de la empresa. Así como hay empresas que la alta dirección llega a unos límites de las subdirecciones y solo se entiende con ellos, hay empresas en las que la alta dirección dialoga hasta con el último eslabón de la cadena. Ahora, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Eso es personal. Y eso lo define cada organización. Y sus razones tendrán. Y eso va a depender del modelo y tipo de administradores que seamos, determinar mi plataforma estratégica. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Perfecto. Ahora, último ítem para evacuar esta imagen. Tenemos conocimientos de qué es un manual de funciones, para qué se utiliza un manual de funciones, a qué proceso está unido el entregable manual de funciones. Profe, no sé si me equivoco. O sea, eso es como que lo que le corresponde a uno en el área determinada en la que va a estar. Me lo imagino así, porque pues yo lo tengo, yo en Home Center he estado en varias áreas y en cada área se maneja pues se maneja eso. Pues lo entiendo como los procesos.
de mi área. Aquí no sé si será lo mismo que usted está diciendo con el manual de funciones. Entonces, cuando yo paso a otra área, lo primero que tengo que aprender es los procesos, ese manual de esos procesos, de cómo se manejan, porque son diferentes. Entonces, no sé si estaremos hablando del mismo, de cómo me debo desenvolver en cada área. Sí, señor, claro, estamos hablando del mismo, por supuesto, Jamie. Sino que usted me está hablando solo de una parte de lo que implica un manual de funciones. El manual de funciones, como claramente Jamie lo dijo, es ese documento donde se le entrega las bondades, las habilidades, el listado de actividades que debe cumplir un colaborador, pero también es ese documento técnico en el que se imprime elementos de obligado cumplimiento desde el plano ético, desde el plano normativo y desde el plano político, porque de entrada allí se le entrega al nuevo colaborador características de sus habilidades y de sus comportamientos mientras esté investido o trabajando en función de la empresa, ¿sí? Entonces, generalmente, para decir cualquier cosa, el manual de funciones es un documento amplio en el que finaliza con el listado de funciones, pero antes tiene entidad generadora del cargo, tal, jefe inmediato, lo definen para saber cuál es la relación de jerarquía que se tiene. Y de ahí en adelante, colaborador, atento, volvemos como a las competencias transversales. Miren, muchachos, cómo una cosa se relaciona con otra, y por eso me era importante explicarles la importancia de esto. Y de allí que de todo esos componentes se desprende la funcionalidad de la persona dentro de la empresa. Ahí sí, llegar puntual, sí, pues es lo básico. Si es algo de máquinas, le explican el manejo de las máquinas, el uso de los elementos de protección personal, las normas que debe cumplir de manejo de manipulación del artefacto, y así sucesivamente todo lo que tenga que ver con la naturaleza del cargo. Sí, Jamie, para que complementemos los dos ahí. ¿Listo? Eso es. Bueno, entonces también es importante que sepan de dónde se desprende el manual de funciones, y volvemos a lo mismo, muchachos. Para manuales de funciones, documentos los que quieran, editables en San Google se los sabe toditos. Jamie, sí señor. Profe, una pregunta, ¿eso no es el reglamento también interno de trabajo? Pero ojo que el reglamento interno de trabajo es el documento, y eso es un documento que por norma la oficina del trabajo lo exige para definir el marco normativo aplicable y el procedimiento interno sancionatorio, ¿sí? Que el manual, que usted puede conectar el manual de funciones, y sería lo debido, al reglamento interno de trabajo, por supuesto, porque es que usted tiene, ahí la gerencia tendría más herramientas o recursos. Sí, porque es que yo estuve leyendo el manual de nosotros, sí, y ahí hay unas partes que coinciden con ese manual de función. O sea, hay partes que, o sea, tienen similitudes. Entonces, son las ahí, obligaciones generales. entonces ahí fue donde yo interpreté que de pronto también tenía que ver con el reglamento interno. Por supuesto, claro, Jamie. Y créame que los manuales de funciones de Home Center van a tener unas obligaciones generales. Y esas obligaciones generales van a estar ancladas al reglamento interno de trabajo. ¿Para qué? Para cuando alguien las incumpla, ¿sí? Haya un procedimiento sancionatorio y que se puedan amparar del reglamento interno para hacer cumplir las funciones, ¿sí? Y que si no las cumplan, hayan unos tratamientos especiales, y ya desde el reglamento interno de trabajo se determina el grado de la sanción tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ah, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, la tipo 1 me da llamado por escrito, la de tipo 2 me da sanción por 2 días no remunerados, y a un tercer llamado de atención, descargos y despido con justa causa. ¿Sí o no? Más o menos debe funcionar así ahí allá. No, eso en el pasado, ya no. ¿Ya cómo funciona? Ahorita, o sea, supuestamente cuando usted lo quieren sacar de una compañía así de este tipo, o
Se supone que a usted no lo pueden despedir de alegría, pues porque a usted le tienen que demostrar el por qué, para evitar demandas. Entonces se supone que a usted antiguamente las empresas lo empezaban a empapelar. Entonces cada vez que usted no cumplía un proceso, una orden o hacía algo mal, pasaba lo que usted decía. Y exacto, llamados de atención verbales, luego escritos, luego los descargos, y ahí era donde ya determinaban si a usted lo sacaban o no. Ahorita usted comete una falta y de una va para descargos, y eso ya va a una oficina jurídica de la empresa y ya ahí determinan si lo suspenden, le hacen el llamado verbal, escrito o chao, de una vez. Comprendo. Duerme. Profe, no, pues con lo que dice Jamie, sí, eso va muy dependiendo de las empresas también, porque es que hay empresas que sí se rigen mucho al manual al reglamento interno, sea por experiencia o por experiencias ya vividas, en donde una persona puede luego decir, es que no me aplicaron el debido proceso. Entonces... y tenga su demanda laboral. Exacto. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, sé que, pues como digo, por la experiencia, compañías que se rigen también a ese proceso, porque el reglamento interno pues no va aplicado solo para el colaborador, sino también pues en general para la empresa, para evitar pues este tipo de situaciones que son bien complejas. Claro, por supuesto, no, y pues digamos que es bueno cuando una empresa tiene el músculo financiero para tener su propia OAJ, así sea de consultoría, o sea, oficina asesora jurídica, ¿cierto? Pero pensemos no en la grande empresa, sino en la pequeña empresa que está empezando, que tiene que crear sus mismas formas de regular el sistema organizacional. Ellos no van a tener esa capacidad. Entonces, por eso les toca como utilizar todas las herramientas que sean posibles para manejar el componente normativo, el debido proceso, y que también tengan como exigir el cumplimiento de las labores. Y ahí es donde entra como la complejidad. Pero claro, las empresas que tienen una buena oficina asesora jurídica, pues todo lo van a manejar desde el derecho laboral y lo aplican desde el derecho laboral. Es más, hasta lo pueden tercerizar para que la responsabilidad civil sobre ese colaborador no sobrecaiga sobre los términos de referencia contractual con la empresa, sino directamente con la oficina asesora jurídica, con los consultores que le están haciendo la labor. Y más cuando son contratos sobre labor o de prestación de servicios. Muchas veces eso pasa. Si no es que le piden a uno pagar una póliza, no sé si a alguien le haya pasado ese tema también, que antes de empezar un contrato de trabajo le piden pagar una póliza que salvaguarde los términos míos entre derechos y deberes y los de la otra parte, que también pasa mucho, es una nueva figura. Ese también pasa mucho. Pero bueno, muchachos, ya habiendo clarificado esta importancia y esta relación, pues ya continuemos con el tema. Estamos en un mundo globalizado y competitivo, en el que necesitamos sí o sí desarrollar habilidades de negociación. Se vuelve algo fundamental, porque nosotros día a día estamos negociando, ¿sí? Estamos negociando desde que ponemos el primer pie para levantarnos y enfrentar el diario. Porque es que la negociación no inicia cuando estoy sentado en mi puesto de trabajo y solo pasa en mi puesto de trabajo. Ustedes en su casa, con sus familias, con sus hijos, con su esposa, esposo, negocian. O es que cuando le dicen, vaya pues tómese la cerveza, pero está aquí a tal hora, y si no, no duerme en la cama. Eso es una negociación, es de las negociaciones que se pueden ver. Otro ejemplo, con los hijos. Mami, ¿me puede dejar salir con mis amiguitos? Es que ellos solo pueden salir hasta las 5 de la tarde. Sí, pero primero me hace la tarea. Ahí no estamos condicionando unos términos. Ahí no estamos generando
unas referencias bajo las cuales se puede surgir una negociación. Tan básico como eso, pero se hace tan básica hablar de negociación que lo vemos como una labor natural, pero que no le ponemos cuidado, muchachos. Y he allí el problema, porque es algo a lo que se le debe poner mucho cuidado y comprender cada aspecto para volvernos unos negociadores con técnica, para aplicarlo en el mundo laboral y en el mundo personal. En definición, es un procedimiento que posibilita la interacción entre distintas partes, como lo hablábamos ahora. La interacción es debatir sobre un asunto. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la negociación? Llegar a acuerdos. Entonces, ¿cuáles serán estos aspectos determinantes fundamentales? La interacción, el debate y la producción de acuerdos. Sin estos tres elementos no hay negociación. Y ahora, la voluntad. El principio de voluntad me hace necesario que la negociación sea posible y me permita facilitar el proceso de negociación, ¿sí? Por ende que cuando hay voluntad, ven que nos están escribiendo en el chat. Buenas tardes a todos. Este mensaje es para hacer extensa la solicitud de la información de los delegados de grupos que están por metodología TICS. Esta solicitud se hace con intención de crear una base de datos concreta y poder transmitir la información de manera oportuna cada uno de los integrantes de la comunidad estudiantil. Esperamos contar con su apoyo y pronta respuesta. Feliz tarde para todos. Nota, la información a solicitar es la siguiente: nombre completo, número de cédula, número de celular, correo electrónico. Para que de pronto quienes estén interesados revisen esta información que queda en el chat. Perfecto. Entonces, muchachos, retomando, siempre debe haber estos elementos. Pero para que hayan estos elementos debe haber voluntad. Debe haber la voluntad de dialogar. Debe haber la voluntad de interactuar, de generar un debate, un sano debate. Y pues obviamente cuando se dan esas dos, se debe llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el escenario de negociación propicio, muchachos? Debe ser pensado tanto como si estuviéramos en la comodidad de nuestra casa. No hay nada más difícil que sentirse incómodo en un espacio de negociación, muchachos. ¿A quién le toca mucho negociar? ¿Quién es comercial aquí, muchachos? De los que nos acompañan. ¿No hay ninguno comercial? Sí, señor. Luis Alberto es comercial. Sebastián también. Sí, señor. Yo trabajo en la parte de compras del ingeniero. Sí, señor. Ok, vamos a revisar el tema de los dos. ¿Cuándo les ha pasado una situación tensionante de negociación? Cada uno recuerden el ejemplo que me quieran dar, la situación más difícil. Profe, para mí la situación más difícil que se me haya presentado con un proveedor es después de tener todos estos términos de negociación, toda esta parte, el incumplimiento, la no llegada al repuesto del insumo, de lo que estamos pidiendo, lo cual nos genera a nosotros empezar a aplicar unas pólizas por este incumplimiento y pues eso ya se va formando mucho, pues se va viendo a la vez problema porque va a generar que nosotros como empresa no le empezamos a tener confianza y pues se van dilatando y se van perdiendo estos intercambios pues más adelante. Sí, señor. Esos cumplimientos son bien complicados. Y pues comodidad ninguna, ¿cierto? De ningún tipo. Total, sí señor, de ningún tipo de gusto. Claro. Y el otro compañero Sebastián, cuéntenos a ver, situación más difícil en negociación. Profe, en este momento estamos viendo una situación muy difícil, que es que no
estamos cumpliendo, no tenemos fecha de entrega de los pisos cerámicos. Sí. O sea, tenemos ventas de productos que pasan 200 días y no hemos entregado. Ay, fue madre. Y entonces. Entonces, en este momento estamos visitando a los clientes de la subdistribución, porque yo atiendo la subdistribución en el canal de Corona. Sí. Y estamos cancelando pedidos, llegando a bajar pedidos que están de 5 estivas o 500 metros cuadrados de piso, bajarlos a 200 metros, y aún así no les damos respuesta cuando le vamos a entregar. Estamos entregando por el momento lo que es producto valorizado, ¿cierto? Lo que es porcelanato hecho en Colombia, fachaletas valorizadas, pisos en formatos grandes, pero lo que son pisos marmolizados pequeños o pisos de 30.000, 28, las fechas son muy, muy duras de cuadrar con un cliente y realmente nosotros estamos sobrevendidos en metros cuadrados en cerámica a 5 meses. Ay, Dios. Sebastián, una pregunta, ¿y por qué no tienen el producto? Pues si lo ofrecieron o lo vendieron, ¿por qué no lo tienen? Lo tenemos, lo que pasa es que le damos una fecha al cliente, le decimos, montamos el pedido, pero este producto está para entregar a 220 días para pedido nuevo. Entonces a veces llegan los 220 días y no le hemos entregado. ¿Por qué? Pero la demora es logística, ¿es de entrega o qué? No, la demora es que hay una demanda. La demanda sigue igual, ¿cierto? Pero estamos cubriendo la demanda del importador. Ya. ¿Cierto? En Colombia entraba muchos metros cuadrados en cerámica. Ahora con el tema del flete marítimo que está de 3.000 sobre 8.000 dólares. Entonces, el que trae mercancía importada ya no trae a 10.000, sino que trae a 18 y a 20.000. Y el que va a vender lo vende a 30.000, a 45.000, así, ¿cierto? Entonces ya no le sirve. Entonces ellos ven la opción es en los nacionales, donde está Corona, Alfa, Italia, San Lorenzo y Eurocerámica. San Lorenzo entró últimamente a Colombia y es nacional ya tiene fábrica en Colombia. Pero aún así, habemos 5 proveedores y no hemos cubrido esa demanda del importador. Y adicional, todo el mundo se disparó a comprar con el tema de la pandemia porque pues se dieron cuenta que la casa le hacían falta arreglitos, estamos ahorrando plata, dejamos de pasear, dejamos de tomar, arreglemos la casa porque de pronto ya pasaba más tiempo acá. Entonces mucha gente está comprando, ¿cierto? Y entonces esos clientes que compraban importado no tienen cómo cubrir, y entonces, no, pues caigamos el nacional. Y el nacional, un ejemplo, nosotros fabricamos 3.500 millones de metros cuadrados, ¿cierto? Y aún así no cubrimos mensual, y estamos a un 20% más, y no somos capaces. Nosotros lo que estamos haciendo es bajando pedidos, cancelando referencias para no generar pedido por 4 meses y poder entregar lo que está pendiente. Y ahí vamos. Pero en el caso diferente, ya pues que entramos a fondo en el caso diferente, en el tema de griferías llega el mes, que se está acabando el mes y aún no está la colocación para cumplir. Entonces la demanda alta y el chicharrón, como se dice, están revestimientos que son pisos cerámicos y paredes. Eso es como lo que pasa ahorita, profe. Comprendo. Pero pues realmente ahí la solución de nosotros que le damos es entrar en producto valorizado y bajar inventarios en pedido. Ese es el chicharrón que tenemos en este momento. No, pues un chicharroncito poquitico, eso no es nada. ¿Quién dijo? Cuando lo llaman, me imagino, Dios mío, a todo lo que se tiene que enfrentar. Sí, es pesadito. ¿Y a ustedes la empresa los capacita en ese tema, en asertividad, en resolución de conflictos, en todo lo que tiene que ver con manejo del estrés y la presión de las negociaciones y hasta de esas la verdad, demora? la verdad, sí. La empresa no lo ha hecho, pero la empresa ve que el perfil de la persona que entra tenga esa transversal, como ahí se puede decir, usted, experiencia, listo. Cuando le ponen pues el tema de la entrevista, ¿usted qué caso ha tenido fuerte con un cliente? Entonces dice, no, me pasó esto y esto, ¿cómo lo manejo? No, pues puede entrar por acá, le conté las características y solucionamos el problema. Entonces usted ya va con esa transversal. Entonces realmente no lo hacen porque el perfil de Corona es como ya entender ese tema y saber trabajarlo. Muy bien. Aunque ahí hay un vacío que deberían trabajar mucho en el sentido de
pues de querer cerrar negociaciones exitosas y también prepararlos para esos niveles de complejidad y asertividad con los clientes, que a veces En son el caso bien... mío, profe, en el caso mío, qué pena, después del puesto mío hay dos más, ¿cierto? Sí. Y yo pienso que el tercer puesto sí tiene esa característica, pues es el que se sienta con los mayoristas, ¿cierto? Y ellos tienen unos cursos de learning y ellos tienen, todos conocen los perfiles de los clientes y posiblemente ellos sí lo tienen. A nosotros nos lo hacen saber o nos damos cuentas con ellos, porque pues en el acompañamiento vemos el proceso de ellos y estamos en un aprendimiento. El día que nos metan a fondo, pues ya creo que vamos con buen conocimiento. Claro, claro. No, pero muy bien, qué bien. Entonces, muchachos, aprovechando esos ejemplos, Alejandro, bien pueda para no dejarlo colgado. Bien pueda, Alejandro. Profe, no, pues yo no soy muy comercial. Yo de por sí soy muy operativo, pero yo tengo un cumplimiento de meta mensual. A mí es bien complicado. Es decir, yo tengo un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo somos alrededor de 7, 8 personas que tenemos que hacer una cifra mensual. ¿Sí? Y sí o sí esa cifra hay que hacerla porque entonces si no viene el garrote, la varilla y todo lo demás. ¿Sí? Y ejemplo, y más aún en el momento en el que nosotros trabajamos, porque nosotros trabajamos un tema que es donde una persona en su momento está en un momento de dolor, de tristeza por la falta de un ser querido pues que acaba de fallecer. Sí, sí. Dentro de las negociaciones nosotros no podemos manejar el tiempo. El tiempo es el peor enemigo para nosotros, porque la persona quiere tener a su ser querido ya ahí. Le pongo un caso así brevemente, una repatriación de un cuerpo de Estados Unidos a Colombia. Nosotros tenemos promedio el cuerpo llegar entre 20 y 25 días. Pues ya la experiencia nos lo da así mientras se hacen todos los trámites y todo. Pero a la familia no le podemos decir 25 días. ¿Por qué? Porque se nos presenta el caso que nosotros dependemos de terceros, como las aerolíneas, el clima. Entonces, si se llega a retrasar, esa negociación que yo hice con el cliente por X millones de pesos se me puede caer por ese tema del incumplimiento. Para mí ha sido muy difícil, porque como le decía, yo no soy comercial, yo para vender soy, mejor dicho, malo, pero la empresa me ha permitido, porque a mí a veces me toca tomar decisiones con descuentos incluso para poder que el cliente se quede y así obtener la negociación. Por supuesto. Y ahí entonces, claro, entra la parte que uno ya desde lo mercadotécnico lo llama como en el español el enganche y en inglés el engagement, es muy similar, que uno a contraprestación puede llegar a ofertar otros tipos de cosas o hacer ver grande, no tan grande el problema a través de otro tipo de soluciones. Entonces me imagino que ustedes también tienen como ese tipo de contraofertas y ampliación hasta de catálogo para como satisfacer esas dificultades en cuanto a tiempo, Alejandro. Sí, señor. ¿Cómo hacen ese manejo? No, pues depende del estado emocional del cliente. Sí. Porque entonces ya lo que uno hace, le arma un paquete, digámoslo así, mucho mejor de lo que el cliente en su momento tenía y sin que le corresponda pagar un solo peso de más. Entonces ya uno le genera unos, digámoslo así, unos valores adicionales como unas mejorías a la prestación de ese servicio sin que y el cliente te dice, ¿tengo que pagar más? No, señor, no tiene que pagar más. Entonces ya ahí eso genera que ya haya un poquito de calma también. Pero como le digo, me corresponde hacer esas negociaciones, pero para mí no es fácil porque pues no soy comercial, pero he aprendido poco a poco a saber inclinar un poco la balanza. Claro que sí. Ok, entonces muchachos, miren, retomando todo eso que hemos visto acá y ese tema de la comodidad, perdón,
Hay 6 aspectos que se deben tener en cuenta con respecto al tema de la negociación y del escenario propicio. Pues primero, las partes deben estar dispuestas a entrar en el entorno de negociación. Hay que estar dispuesto a negociar, si no, pues no, más bien evites ese momento maluco. Segundo, eliminar el concepto de que alguien debe perder. Y eso es algo que culturalmente nos cuesta y ya lo vamos a ver. Los objetivos deben ser claros. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, yo voy a ir a negociar con mi esposa que me deje ir a tomar cerveza, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué haría para lograrlo? Le doy un anillo, le doy unas flores, le doy un vestido o le invito mañana a comer en Guayabao. ¿Sí o no? Para poner cualquier ejemplo. Pero así es el mundo de la negociación. Voy a arreglar un tema de importación. Bueno, ¿hasta dónde voy a ceder en los Incoterms? ¿Qué tanta mercancía quiero que me la pongan en origen o en destino? ¿Y a qué costos voy a lograr yo eso, por ejemplo? Entonces hay que hacerse preguntas muy claras como de qué quiero conseguir y qué haría para lograrlo. Ahora bien, aclarar todo por más ridículo que parezca, muchachos, y eso sí hago énfasis. Y como dicen por ahí, no hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que no preguntan. Por supuesto que aplica para las negociaciones, mis estimados. No hay nada más maluco que usted dar la mano y juepucha y qué negociazo. Y cuando va saliendo del lugar donde se reunieron, rascando de la cabeza, ¿yo qué hice? Ahí Echeverry, como que me tumbaron. Entonces es muy bueno dar claridad de las cosas, aclarar todo para evitar todo tipo de malentendido. Obviamente, siempre buscar la estabilidad entre ganar y ceder. Habrán cosas que no gane, pero también no desvirtuar mis objetivos. Y adicionalmente, debe existir la intención de lograr un acuerdo. Si no hay la intención de lograr un acuerdo, ni se siente, no pierda el tiempo. O sea, llegue sin otra hostilidad, le dice, muchas gracias, cuando esté preparado para el negocio, nos vemos, veo que en este momento no es posible. Eso es galantería, eso es hasta hacerse respetar a usted. Ahora, ¿por qué les decía que eliminar el concepto de que alguien debe perder? Por esta diapositiva, muchachos. Muy a la colombiana. ¿Qué opinan de esa diapositiva? A nosotros siempre nos han enseñado que la mejor negociación es cuando uno tiene ventaja, ¿sí o no? Y por eso pongo ahí abajo esas dos cosas. Muchas veces nos las han dicho. Le dan a uno así con el codo, vale, ¿por qué no pido rebaja? O también, a usted le faltó malicia para el negocio. Y yo quiero, muchachos, pues, este ejercicio es muy bueno cuando estamos en la presencialidad, pero al menos hagámoslo levantando la mano a quienes, como mínimo, una de esas dos cosas le han dicho. Por ahí ya sonó, vamos a ver. Muy poquitos, y los demás o no están o no me entendieron. Una de dos. Nunca les he dicho eso. Es que eso pasa en el día a día, no solamente en una empresa. Usted puede ir a un almacén y usted puede comprar ropa, lo que compre, comida. Como usted puede tumbar a otro, otro lo puede tumbar a usted. O sea, eso, claro, eso nos pasa a todos. El que diga que no le ha pasado, no, pues es que bien cerrado en la casa, porque en algún momento a usted le pasa porque le pasa. Si es que yo no dije el contexto claramente, se lo han dicho alguna vez en la vida, porque es que nuestra cultura, y por eso dije que a la colombiana, nuestra cultura dice eso. A nosotros nos han enseñado eso, que hay que pedir rebaja para ser un buen negociante y ser malicioso y dejar hasta en pelota, si es posible, a la persona con la que estemos negociando. Si no, fue un mal negocio. Pero muchachos, no. Eso no es ser un buen negociante. Ser un buen negociante es tener la capacidad de lograr mis fines, encontrando ese elemento satisfactor en la otra parte.
Que Y la así otra, hace aliados, profe, también. por supuesto, pensemos como administradores de empresas. Nosotros estamos en un mundo globalizado, como lo decíamos anteriormente, y gracias, Victoria, por el hincapié que haces. Porque es que somos presionados por el entorno. Hacemos parte de una empresa que está expuesta a un factor externo constante en sus procesos de entrada y salida. Y ustedes puede que les vaya bien en un negocio con una empresa, y qué tal que esa empresa en el futuro pueda ser un stakeholder y por haberle sacado vos ventaja ni siquiera sabes que puedes arrimártele. ¿Qué ganas con eso? ¿Eso fue un buen negocio? ¿O fue antes ponerse la pata en la nuca para el futuro? Por eso es muy importante lo que dice Victoria, generar aliados y que a mí una negociación no me cueste en el futuro. Y que si yo quiero que cueste, ser consciente y asumir ese coste ahora, para que en el futuro yo no me esté rascando la cabeza y diciendo yo por qué hice eso. Entonces, muchachos, un buen negociador, el que logre sus fines sin sacrificar el elemento satisfactor del otro, ¿sí? Ahora bien, las habilidades de un negociador, muchachos. Pongo aquí las más relevantes, pero podríamos hacer una lista muy grande porque un negociador termina siendo un multitasking, una persona que es multitarea y que aprende y de cada negociación saca algo, que es muy importante también. Nosotros de cada negociación debemos tener la capacidad de sacar algo. ¿Sacar algo para qué? Para mejorar mis competencias transversales relacionadas con la negociación. ¿Sí? Entonces aquí les pongo como unas habilidades con unas frases que hacen alegoría a lo que debería ser. Conocimiento, volar es opcional, pero el aterrizaje es obligatorio. Empatizar. La gente olvida lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Por eso nos debe sobrar empatía en el proceso de negociación. Piense cómo lo que yo estoy haciendo puede afectar al otro. ¿Cómo me sentiría yo en el lugar del otro? Bajo los resultados y los fines de esos términos de negociación que yo estoy poniendo. La paciencia, saber preguntar y saber escuchar. Ir del qué al por qué y luego el para qué. Fundamental. Y está relacionado con las primeras preguntas que debo hacerme en el momento de negociar. Debo ser resolutivo, por supuesto. Es mejor encender la vela que maldecir la oscuridad. Cuando se rompen los términos de una negociación, no hay nada que hacer, ni se desgaste. Es muy complejo recuperar un lazo de confianza. La firmeza, estar seguro de sí mismo y con fuerza de argumento, por supuesto. No hay nada más incómodo, muchachos, que uno llegar donde un parlanchín que cree que con cañarlo a uno y hablar y hablar y hablar, que hasta toca cogerlo, venga, no, es que yo vine a ver esto, qué pena. Es que estamos negociando, estamos hablando cosas muy puntuales. Y hay estilos de negociadores que ahora vamos a ver más adelante cómo atacarlos y qué características tienen. Seguir la intuición, por supuesto. Una persona intuitiva es exitosa en las negociaciones porque tiene la capacidad de analizar desde los gestos, desde la forma como se expresa, de qué dice, cómo lo dice, para saber cómo responderle, para saber cómo actuar. Eso sí que es importante, muchachos. Y por ende el ingenio, ¿sí? Esa capacidad de despertar el plano inteligible, reconocer las ventanas de oportunidad y transformarlas como una estrategia. Puede que usted vaya puntualmente a que le vendan este lapicero y usted logra la venta de este lapicero. Pero resulta que en medio de la conversación, el señor vendedor del lapicero le dice a usted que también si le hace una compra por adelantado le otorga 2 cajas, pero que le sigue vendiendo el lapicero. A usted no le interesa eso. Y usted logra la compra del lapicero. Un caso muy mínimo y reduccionista, pero pues si lo dimensionamos,
a lo que puede implicar un negocio en nuestra esfera real, pues obviamente que sería muy factible y casi que se me vuelve una oportunidad de negocio más lo de la compra anticipada que el mismo objetivo. Entonces, muchachos, es muy importante comprender esas ventanas de apertura de la negociación. Es fundamental entender las ventanas de oportunidad. Ahora, así como hay ventanas de oportunidad, hay efectos de distracción. Y es muy importante también traducirlos y comprenderlos. Ahora, ¿se debe preparar la negociación? Por supuesto, muchachos. Un buen negociador eso lo hace. Se sienta, piensa los escenarios posibles, piensa los peores, piensa los mejores, para saber si pasa cualquiera por dónde irse. Hay que hacer un plan de acción de cada cosa. Y entre más aristas usted abra, menos problemas va a tener en la negociación, porque va a fluir como pez en el agua. Ahora, algo que dice ahí la presentación, usted no se puede pegar ciegamente a esto. Usted debe estar atento a las contrapropuestas que nazcan, porque esas contrapropuestas pueden ser interesantes o un elemento de distracción. Ahora, reiteradamente lo expreso. Todo quedó claro. Están claros los términos. Hay un momento en la negociación en la que se debe tener tanta coherencia de todo lo pactado, que en el cierre de la negociación es muy bueno concretizar. Entonces vamos con esto y con esto. Y asimismo hay entereza en la negociación, hay solidez en esa negociación, porque quizás hasta en ese momento, cuando usted está expresando los términos y usted diga algo, la otra parte diga, venga, sí, ¿en qué momento? Y vuelva y siéntese a negociar. Y no sé, y me gustaría esta diapositiva y lo que estoy diciendo para que si entre mis estimados hay una situación que le haya pasado así, nos la cuente como experiencia. Que les haya pasado algo similar, no sé, en la venta de una casa, de un carro, o quienes trabajan como comerciales. ¿Les ha pasado eso? Que ya tienen como ahí el negocio y al decir algo puntual se devuelva a la persona y diga, venga, ¿cómo así? ¿En qué momento? O se cae el negocio, profe. O se cae, pues esa es la peor. Yo no me quería ir hasta allá, Luis, pero sí, también. Es muy normal y lo que queda de las cosas de las carreras. O sea, estoy mostrando todas las diapositivas, o sea, si usted no planea lo que usted va a negociar, por lo menos no se tomó la molestia de, venga, es que yo voy a comprar un carro, sé qué marca es, cuánto consume, qué motor, qué año, o sea, si usted simplemente llega a lo que le diga el con que usted va a negociar, usted lleva todas las de perder y se va a comer todo lo que le diga. Le puede decir que ese carro tiene un motor 2000, usted sabiendo que es un carro motor 1000. Entonces eso lo dijo usted, o sea, si usted no va preparado, si usted no se toma la molestia, nosotros nos pasa mucho en la empresa, pues nosotros somos muy comerciales, pero nosotros tenemos un conocimiento de la compañía que nosotros podemos defendernos en conocimiento de válvulas, medidores de temperatura, intercambiadores de calor. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen a nosotros, usted no tiene que comprarlo para allá, porque pues urgencias existen todos los días, pero no es necesario en un equipo tan costoso ni tan educado. Pero usted sí tiene la molestia de por lo menos ir, ver una hora el equipo funcionando, preguntarle al de mantenimiento, al ingeniero encargado, saber para qué es, cómo funciona, qué garantías se dan, qué marcas se manejan en el mercado, porque hoy en día el mercado maneja mucha copia, mucha piratería. O si usted va a negociar, ¿por qué no lleva un asesor? Lleve un compañero, lleve el ingeniero encargado, lleve una persona, para que vean que usted no va a inventar ni va a estar solo, sino que va a tener ese apoyo y no lo van a enredar mucho. Porque lo que usted decía, sí, puede que ya vamos a firmar, pero vengan y revisen, no, mira que es que usted me da 1 año de garantía, el otro me está dando 10 años. Ahí ya definitivamente nos está cayendo la negociación. Entonces es muy bueno tener todo muy clarito, desde la letra pequeñita. Mira que en Colombia pasa mucho paro, los puertos se cierran muy fácil, las condiciones de la vida son diferentes, usted me lo va a dejar en puerto, yo lo necesito en el sitio.
Nosotros que somos un ingenio no lo necesito en la planta del ingenio, sino que lo necesito en un predio, las entradas son destapadas, va a haber caña, el terreno, o sea, todo eso hay que tenerlo, lo que usted decía, o sea, lo más mínimo, hay que tenerlo, se necesita descargar, ¿no? Porque necesitamos una grúa, un montacarga, o sea, tener todas esas variables, todo eso tiene que estar muy claro en la negociación. Total, así es. O sea, pensar que una negociación es el escenario más reduccionista y mecanicista posible, ¿sí? Porque vuelvo y lo repito, mis estimados, la negociación es natural, mas no espontánea. Hay una gran diferencia. Es natural porque nosotros podemos desarrollar las capacidades desde nuestra fisiología, desde nuestra multifuncionalidad, desde nuestras capacidades biológicas, de nuestras capacidades bioquímicas y fisicoquímicas aplicadas al individuo y hacia etimológicamente que sea comprendido. Pero a eso que sea espontánea, es mejor que sea planeada, es mejor que sea pensada, es mejor planear escenarios, es mejor tener las claridades tal como lo explica el compañero Luis Alberto, y bajo los términos hasta lo más minúsculo. Como lo decía Luis, hasta en la forma como se puede embalar un producto puede cambiar los términos de una negociación. Porque resulta que los componentes normativos logísticos de nuestro país puede que sean vetados para entrar a otro. Y eso hace que las características de la negociación asuman unos cambios y unas estructuras totalmente distintas, o hasta que se caiga y se pierda el negocio. Ahora, ya vimos todo lo relacionado con esas habilidades. Pensemos en la técnica. O sea, hay técnica para negociar. Sí. Y aquí, muchachos, les recuerdo que la lectura y el aprendizaje autónomo de esta semana está relacionado con ese título. El libro Técnicas de negociación, cómo negociar sin ceder. Lo encuentran en PDF, yo se los adjunté ahí en el Moodle, si no estoy mal, quiero verlo, que ya lo tengan, porque sí, muchachos, allí lo tienen. Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder. Fisher, Ari y Payton. Ahí está, muchachos. La verdad, les dejo ese libro no como un cumplimiento de la asignatura, sino que realmente, muchachos, lo apliquen para la vida, lo apliquen para todas las labores que ustedes realicen en el día a día y van a ver que hay casos puntuales que ustedes empiezan a analizarlos de una forma muy técnica, porque sí, así como nosotros estamos adquiriendo saberes técnicos, prácticos para ser administradores, también hay que aplicar técnicas y hay saberes para ser un buen negociador. Y como administradores de empresas, resulta que es requerido ser un buen negociador. Ahora, tácticas empleadas en la negociación. Ganar, ganar. Todas las partes están beneficiadas, nadie se siente que pierde. Y yo quiero, muchachos, que cada táctica ustedes la piensen a negocios que han tenido en la vida y no lo piensen en su rol de trabajador, no, lo que decían ahora, me fui a comprar unos tenis, me vendieron una gata ciega, o sea, todo, me sentí engañado, mira que me fue de lo más de bien y eso es ganar, perder, ¿sí? Quiero que vean cómo eso, esta parte táctica empleada a todo lo que ustedes han vivido en la vida. Ambas partes están de acuerdo, hay ganancia para todos. Ganar, perder. Cuando una de las partes se siente oprimida, se asume una relación de competencia, que esa es una muy usada. Cuando hay una relación de dominancia. Perder, ganar. Aplica mucho para la vida, para cuando estamos haciendo relaciones entre familia, cuando hay un plano afectivo más amplio que vale más que la negociación. Cuando no importa perder en el entendido de que la relación se mantenga y sea duradera.
Entonces se baja un poco los intereses. Cuando hay más vínculos de amistad, cuando vale más la ruptura de las partes que lo mismo que se está negociando. Son estrategias a largo plazo en las que se quieren relaciones duraderas. Ejemplo, cuando cuidamos un proveedor. Nosotros cuidamos un proveedor, hay estrategias perder-ganar. Y muchas veces nos pasa. Ve, mira que no te hice el despacho, pero para pasado mañana le llega. Y resulta que uno depende de ese insumo y de esa materia prima. ¿Uno qué hace? Cede. Pero ahí donde no le llegue pasado mañana, ¿sí o no? Eso es perder-ganar. ¿Lo conocíamos en ese nombre? No, pero lo vimos todos los días. Y así podemos profundizar cosa por cosa, táctica por táctica, y hay aspectos relevantes y determinantes para cada una de ellas. Perder, perder. Es la parte donde hay que cerrar el negocio como sea, ¿sí? Eso sí, yo busco la forma de que yo sea el que menos pierde, pero todos perdimos. Esa también es una forma de negociar. Y hay escenarios en los que quizás se dé esa situación. Y hay negocios a los que llega que dice, yo sé que voy en volqueta. Yo sé que perdí. O sea, yo sé que ya de entrada, antes de sentarme, voy a perder algo. Pero también sé que esa otra parte que está negociando conmigo también va a tener que perder algunas cosas, y lo que se busca es cómo engranar, y por eso pongo esa imagen al costado derecho, engranar algo, reestructurar y rescatar algo de ese negocio, porque peor no puede ser, entonces lo que rescate es ganancia. Eso es perder, perder. Entonces vemos 4 tácticas que se emplean en la negociación, que ustedes pueden aplicarlas según el escenario que se le plantee. Ahora, fases de la negociación. Es la gestación, la primera fase. Y asimismo ustedes pueden hacer un derrotero. Mañana tengo una reunión con tal persona para tratar tal tema, X tema, si no le vamos a poner nombre. Y pueden poner, bueno, en la gestación voy a hacer esto. Y así sucesivamente con cada fase que veamos, muchachos. Y créanme que van a tener una negociación exitosa. En la gestación se diagnostica la situación, se plantean escenarios, ¿sí? Y de ahí ustedes derivan qué hacer. Si me plantean esto, esto. Si me van a proponer que me vaya para tal parte, esto. Si me dicen que no, entonces propongo esto. Esa es la gestación. El principio. Cuando llegamos a la negociación, cuando vemos a los ojos a la otra parte. En esta parte se empieza a intensificar la negociación, se empieza a mirar la intención. Cuando se buscan ventanas de logro, cuando se empiezan a ver los posibles objetivos que yo voy a tener. Ahora, también se ven opciones posibles de llegar a un acuerdo y por qué no. ¿Qué se utiliza acá? Se intenta distraer al adversario, se asocia un punto relacionado con el proceso y que pueda interesar al oponente. O sea, se tiran, como uno llama vulgarmente o coloquialmente, tirar anzuelos. Uno empieza a tirar anzuelos para ver cuál pica y para ver por dónde se va, para que me entiendan un poco mejor. Trato de ser muy vivencial. Y eso pues lo van a escuchar mucho, así seamos muy profesionales. Le tiré el anzuelo a este muchacho y se me fue por ahí. Mira que con esta empresa el señuelo le sirvió. Sí, así funciona, caballeros y damas. Se extrapola información para que la otra parte saque conclusiones. Ve, mira, pero a vos no te sirve que te ponga por allá en Buenaventura la carga. O más bien te la pongo en el sitio, pero pagas el flete. Él está garantizando la logística, pero a mí me toca pagar. Ahí no me está extrapolando la información. Y si yo en la negociación no analizo eso, me la como enterita. Entonces, muchachos, es muy importante esto, porque ustedes deben ser conscientes
que les puede pasar, que les pueden enviar mucha información, y es más, hay negociadores que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y es para que usted tenga una nebulosa acá, y que eso los distraiga tanto, que ustedes hasta se les olvide a qué iban. Mira, damas, que te quedan tan bonitos esos zapatos, ve, y no, imagíneselo con una blusa, imagíneselo con estos zapatos, no, y con una falda también le quedan muy bonitos. Ve, ya le traigo el espejo para que lo mire. Y resulta que usted ni el precio se lo han dicho. Y usted solo porque le quedan bonitos, porque le sirve con la blusa, le sirve con la falda, le sirve con el pantalón, los lleva. Como también se puede caer por el precio. Pero generalmente esos efectos de extrapolación y excesos de información son para afectar mis propósitos y desdibujar mi idea principal con la que yo iba a negociar. Ahora, intimidad. Esa es otra, y hay negociadores de ese tipo. En los que yo sé que la empresa de ustedes no necesita, es que ustedes no tienen otra opción. Es más, su capacidad financiera no les da para buscar otro proveedor, porque nosotros somos los únicos que les garantizamos ese volumen tan mínimo. Y así de peyorativos pueden llegar a ser. Ahora, la transferencia del problema a la otra parte, ese sí que se usa. Cuando hacen ver que lo que usted necesita es un problema y ellos tienen la solución. Tener una excusa para que sea la otra parte la que crea que tiene el problema, por supuesto, también. Miren cómo frases tan puntuales los puede llevar a ustedes a una reflexión de lo que es el día a día, muchachos. El crecimiento. Este espacio, ya después de haber pasado la anterior fase, se empiezan a generar presiones, competencias, ya se amplían un poco las ventanas del logro, pero se pueden entretejer algunas situaciones que nos obligan a no perder de vista el tema principal. Y aquí pongo un término utilizado en el baloncesto: por más fintas de intercambio que hayan. Es una finta, como cuando se avanza pero se retrocede, un falso movimiento, una falsa como delimitación del acuerdo, un falso acuerdo pero que se devuelven. Eso puede pasar mucho en la negociación. Y ustedes pueden ser conscientes de definir el interés de eso y pueden coger la caña o también pueden abstenerse de ello. Se da mucho. La fase de crecimiento es una de las fases que da más demora en la negociación. Y también la fase de cierre, que finalmente pues es cuando ya se acuerda todo, se cierra todo, se deja todo claro. Se deben eliminar los miedos y aclarar los miedos que usted tenga y que la otra parte tenga, para que no hayan hipótesis al final o después que les puedan afectar la negociación y los pactos acordados. Ahora, podemos decir que todos los negociadores no son iguales, porque hay aspectos emocionales y técnicos que brindan características a cada individuo y esto modifica el espacio de negociación. Hay que identificar los tipos de negociadores y si ustedes son capaces de identificar los tipos de negociadores, saben cómo abordarlos según las características que hemos identificado. Está el impositivo, el que llega tajante y no le importa nada, llega barriendo hasta con el nido de la perra, como dicen por ahí, ¿sí? Analiza todo argumento, pero no con el ánimo de hacer un ambiente ameno, sino para desclasificar a la otra parte. Ahora, el cooperador es más amigable, es más tranquilo, es conciliador. Él busca que haya un ambiente ameno. No se aferra a las personas, ¿sí? Busca desde las circunstancias construir armonía y puntos en común para llegar a la negociación. El argumentativo es el que busca al detalle, pregunta cosa por cosa, es meticuloso. A veces utiliza el engaño para generar sofismas de distracción. O sea, tira pequeñas mentiras que hacen exuberantes o importantes lo que dice. Y ahí entra esa gente que habla bajo un lenguaje, pues, una cosa, que uno dice, uy, no, este man es, véndame.
Y mentiras. En el trasfondo no hay nada más que eso, palabras, 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 y el negocio sigue siendo el mismo. Como también hay el formalista, el que sí lleva trayectoria, el que ha estudiado técnicas y habilidades de negociación, el que se ha leído los libros de negociación, el que sabe leer al otro a través de la intuición. Es perfeccionista, es cauteloso, es distante, maneja una distancia pulcra y es resistente a la presión, ya está preparado para negociar, le han enseñado a negociar, tiene la psiquis preparada para eso, es uno de los fuertes, de los difíciles de manejar. Y finalmente, muchachos, el diplomático. Y si ven al fondo la foto que tengo, pues sacarán las conclusiones de lo que quiere decir un diplomático. Es alguien que busca estabilidad, que busca que hayan beneficios interesantes para ambas partes. Es prudente, paciente, es muy analítico y es muy firme en el momento en que se requiere. Es un excelente orador, dialoga muy bien, es cordial, pero discreto, es muy cerrado en la información, habla lo que tiene que hablar, no se amplía, entonces a veces es difícil entrarle, llegarle. Y pide muchas demostraciones. Entonces, muchachos, como pueden ver, el proceso de negociación es algo que tiene tanto de ancho como de largo, como de fondo, y que con esto ustedes tienen un brochazo para que quizás entiendan que como administradores de empresas es necesario desarrollar esas habilidades, independientemente en el sector en que ustedes se muevan, independientemente el enfoque que ustedes vayan a darle a su vida profesional. Pero negociar es importante y negociar hace parte del día a día, como lo dijeron los compañeros. Así que, muchachos, espero que esta clase les haya servido y que cada elemento que hayamos desarrollado les permita desarrollar habilidades y componentes para su vida personal y profesional, como siempre. ¿Alguna pregunta, muchachos? Aporte, opinión. Bueno, todo muy claro, muy específico y muy interesante el tema. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, profe, yo soy el diplomático. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene alguna opinión de la clase? Porque no siendo más, ya este tiempo es para ustedes, los escucharía y si no doy por terminada mi cátedra, mi tutoría el día de hoy. Profe, todo muy No, profe, todo muy claro. Perfecto, muchachos. Ahí les dejo, como siempre, los 10 minuticos que doy generalmente de descanso a media clase, entonces se las dejo para que descansen un poco y continúen con la siguiente tutoría. Les deseo un feliz resto de fin de semana y que inicien la semana muy bien y ojalá se recarguen mucho para la próxima sesión, que tendremos más adelante otros temas muy interesantes por tratar. Y espero que, como siempre, los apliquen y hagamos una retroalimentación la próxima sesión, a ver cómo me les va. Analicen esas negociaciones día a día que viven. Listo, Perfecto, profe. muchas gracias. Muy bien. Bueno, Gracias, muchachos, profe. Chao. que estén muy bien. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Profe, qué pena, profe. Mira que es que este audio me falló. Usted me llamó a lista. Mira que hoy se nos fue tan rápido la clase y era tanto el tema que no hice el llamado a lista. Ah, porque mira que yo aquí estaba pendiente, pero es que este audio me falla. Pero igual yo vi, pues, los 17 estuvieron, hoy no hubo falla, estuvimos completo el grupo, entonces generalmente cuando está en su totalidad el grupo, pues yo voy verificando a medida que participan y estamos ok de asistencia. Sí, yo estaba ahí, profe, gracias de igual manera. Claro que sí, Gloria, con todo el gusto, un feliz día. Bueno, hasta chao. luego. Hasta luego.